Rafael Correa recibió un nuevo doctorado honoris causa de la Universidad de La Habana en su último viaje como presidente de la República a Cuba. La visita del mandatario finalizó este viernes, cuando restan menos de 3 semanas para el fin de su mandato. A propósito de este tema, el presidente electo Lenín Moreno se reunió el jueves con representantes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. El encuentro tuvo como uno de sus propósitos referirse al diálogo como instrumento de reconciliación. En el ámbito local, esta semana tomaron más fuerza los trabajos para la construcción del metro de Quito, lo que generó molestias en cuanto a la circulación vehicular. En medio de todo esto, se mantiene la polémica por la presencia o la salida de la empresa Odebrecht del consorcio que lleva adelante esta obra. En materia internacional, sigue sin una solución clara la situación política en Venezuela, mientras el número de víctimas mortales por las violentas protestas sigue en aumento. El pasado lunes, el mandatario venezolano Nicolás Maduro convocó a una asamblea constituyente durante una concentración por el Día Internacional del Trabajo. Amigos, sean bienvenidos. Durante la siguiente hora compartiremos junto a las voces de la semana. La semana arrancó con intensa actividad para el presidente de la República, pese al feriado en el Ecuador. El jefe de Estado encabezó una reunión del movimiento Alianza País y participó también en una movilización para recordar el Día Internacional del Trabajo. Leyes que garantizan la estabilidad laboral, que han mejorado el salario, que han permitido que dupliquemos el ingreso de ecuatorianos y ecuatorianas a la seguridad social. Impulsamos la inclusión laboral de todas y todos los ciudadanos. Por ejemplo, nuestros hermanos con capacidades especiales. Una delegación del Ecuador encabezada por el canciller Guillaume Long participó el pasado martes en el examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra. Temas como el trabajo, el salario digno, la libertad de expresión o la negación de la existencia de presos políticos en el país fueron abordados por los delegados ecuatorianos en esta cita. Se redujo en 1/3, pasando de 27,2% a 16,9% como resultado de la garantía de acceso a empleo, educación, seguridad social, agua y vivienda digna, entre otros derechos. Hemos puesto fin a la tercerización laboral y combatido el trabajo infantil. Hemos regulado la afiliación obligatoria a la seguridad social para todos los trabajadores y trabajadoras. En el 2006, de 19 homicidios y asesinatos por cada 100.000 habitantes a 5.6 homicidios y asesinatos por cada 100.000 habitantes en el 2016. El presidente electo Lenín Moreno cumplió al menos 2 importantes actividades esta semana. En la primera de estas se reunió con los más altos representantes de los organismos de control. El tema central de esta cita fue fortalecer los compromisos para la lucha contra la corrupción y la impunidad. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tendrá que ampliar bastante más su espacio para dar paso a lo que nosotros queremos que es este periodo, un periodo de diálogo, de consensos, de acuerdos mínimos, un compromiso firme de que va a haber la independencia y el respeto a todas las funciones. Uno de los principales productos que hemos querido diseñar en este año es el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción. Y en este plan buscamos que no solo participen en la construcción de este plan nacional las entidades públicas, también deben participar las entidades privadas. Hemos explicado qué mecanismos podemos cada uno implementar y cómo coordinadamente podemos trabajar en esta lucha contra la corrupción. Ecuador es uno de los pocos países tal vez en el mundo que ya tiene desarrollados indicadores medibles de acceso a justicia e de independencia judicial a la luz del mandato de Naciones Unidas, de los objetivos denominados 2030 para el desarrollo en este milenio. El vicepresidente Jorge Glass solicitó al fiscal saliente Galo Chiriboga que se llame a declarar a funcionarios y exfuncionarios que hayan ejecutado desde 1987 contratos con la empresa Odebrecht. El pedido lo incluye a él mismo como exministro de sectores estratégicos. La solicitud del segundo mandatario responde a un ejercicio de transparencia frente a las actuaciones de la empresa brasileña, señalada en varios países de la región por actuaciones al margen de la ley.
pide a la Fiscalía que se solicite la comparecencia de todos los ministros y de todos los exministros de las distintas carteras de Estado que hayan tenido ejecución de contratos con la empresa corrupta Odebrecht. Si es que alguien tiene algo que esconder, señor fiscal, se descubrirá con este pedido de información y por sobre todo se protegerá la honra de los funcionarios que han actuado con transparencia y decencia en nuestro gobierno. Y logramos este acuerdo de cooperación eficaz con Odebrecht, obviamente la investigación se va a facilitar. Nos ha dado resultados, nos han dado ayuda Panamá, nos ha ayudado España. No hemos tenido la misma suerte con los Estados Unidos de Norteamérica, ni con Brasil, porque de la información que captamos en 2 allanamientos que hicimos en Odebrecht, se rescató una cantidad inmensa de documentos que pedimos a través de una asistencia penal a Colombia, clasifiquen y verifiquen esa información. Y esa información llegará el día de mañana y podremos avanzar también desde la investigación que iniciamos el 22 de diciembre del año pasado. En la Asamblea Nacional avanza el trámite del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, en medio de algunos desacuerdos entre el movimiento Alianza País y la oposición. Uno de los temas que propone la normativa en elaboración es un servicio de protección público. Sin embargo, esto ha sido observado por representantes de agrupaciones políticas como Creo, que lo catalogan como una instancia inconstitucional y politizable. Se habla de que este cuerpo civil coordinará para las acciones operativas con la Policía Nacional y con las Fuerzas Armadas. Es decir, se han hecho mejoras. Por esa razón se trae al debate. Yo personalmente creo que hemos hecho muy bien en demorar este tratamiento, precisamente porque nos ha permitido darnos cuenta muchos de algunos problemas muy serios que este proyecto tiene. La propuesta del presidente Correa de que se reforme el Código de la Niñez y la Adolescencia luego de que ha sido motivo de abusos ha generado reacciones entre representantes de organizaciones de defensa a los padres y a las madres. Temas como los montos de las pensiones alimenticias, la corresponsabilidad y los regímenes de tenencia se encuentran en medio de esta discusión. Algunas veces la madre se queda con los hijos, el padre brilla por su ausencia, pero otras veces sí, el padre quiere participar del cuidado de sus hijos, de la niñez, del crecimiento de sus hijos. No, tú solo pasas la pensión y no puedes ver a los hijos o solo puedes verlos 2 horas diarias. Entonces, más eficiente, más seguro es yo pago por el médico, pago por la escuela, pero eso no se acepta en el marco legal actual. Si alguien dolosamente no quiere pagar, responsabilizarse por la manutención de sus hijos, por supuesto que se vaya preso. Pero si evidentemente alguien perdió su trabajo y 2 meses no puede pagar una pensión alimenticia, ¿qué sacamos mandándolo preso? Este padre y esta madre tienen que ser responsables de sus hijos. Ese es el verdadero espíritu que debe tener este Código de la Niñez y Adolescencia, incorporando también la custodia compartida como la mejor opción que van a tener los progenitores. Se deberá respetar la edad de los niños. No podemos nosotros imponer un tema de custodia compartida cuando el niño es un lactante. La tabla debe existir, pero debe ser racionalizada para que no existan ni excesos en lo superior ni en lo inferior. Que se garantice los derechos de los niños a tener una adecuada alimentación, una adecuada educación y la parte afectiva. Como lo anunciamos al empezar este espacio, el presidente Correa finalizó este viernes su última visita como mandatario a Cuba. En su segunda jornada en la isla recibió un nuevo doctorado honoris causa. La Universidad de La Habana y Cuba no pueden dejar de reconocer la obra de profesionales revolucionarios comprometidos con el desarrollo de los pueblos y con la unidad de nuestra América. El político e intelectual que homenajeamos hoy es uno de esos hombres. Hemos recibido la importantísima ayuda de la Universidad de La Habana. Hay cerca de 400 estudiantes de posgrado en esta universidad, muchos profesores universitarios. En la década neoliberal, el crecimiento de los ingresos fue pro-rico, mientras que en el periodo de la Revolución Ciudadana fue pro-pobre. Pasamos de ser de uno de los países más inequitativos de Sudamérica a estar entre los 3 países menos inequitativos. En mi país ya manda
el pueblo ecuatoriano. Que viva Cuba, que viva Ecuador, que viva la patria grande. Estamos de vuelta con la revisión de lo que dijeron los personajes más destacados de los últimos 7 días. En Pulso Político se abordó la realidad del campo y las perspectivas para convertir a este sector en una fuente de generación de empleos y en un eje de dinamización de la economía del país. Mauricio Proaño, vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional. Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Javier Villasís, experto agropecuario, y Cristian Guali, titular de la Asociación de Fabricantes de Alimentos y Bebidas, expusieron sus puntos de vista. Bienvenidos amigos televidentes a Pulso Político y continuamos con este análisis y estos espacios de diálogo, de debate incluso, porque la confrontación no es mala siempre y cuando sea una confrontación de ideas, de argumentos y que tengan un objetivo, y el objetivo tiene que ser el desarrollo nacional. Y cuando hablo del desarrollo nacional tengo que hablar también del ser humano, es decir, de vencer y erradicar la pobreza. No le tenemos que tener miedo a la construcción de una gran clase media en el Ecuador. Y dentro de esa construcción de esa gran clase media a la que anhelo alguna vez que en el Ecuador exista, está el sector rural. Y dentro del sector rural, evidentemente, el sector agropecuario. En esta última campaña electoral se ha mencionado mucho que hay que volver los ojos al campo. En eso creo que nadie va a discutir ni nadie va a discrepar. El tema es por cómo debemos volver los ojos al campo y qué impacto ese campo debe tener en términos de incidencia en el desarrollo del Ecuador. Para dialogar, para debatir y analizar, tenemos a los siguientes invitados. Mauricio Proaño, vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional. Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Javier Villasís, experto agropecuario, gerente del proyecto Café y Cacao y representante del colectivo Proponle. Y Cristian Guali, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas. Rodrigo Gómez de la Torre y caballeros, este programa lo hemos definido como en los anteriores últimos programas como los retos en este caso, de lo rural, del sector agropecuario. El sector agropecuario representa más o menos un 12 o 13% del Producto Interno Bruto, pero es un gran disparador y generador de trabajo. Y sobre eso tenemos que comenzar a desarrollar. ¿Cómo hacer crecer el sector rural y el sector agropecuario fundamentalmente dentro de esta torta del Producto Interno Bruto? Porque 12% representa 12.000 millones de dólares dentro de toda la economía nacional, pero pudiese representar de pronto un 20% que representaría 20.000 millones de dólares, lo cual significaría que esto se estaría redistribuyendo en las zonas rurales o en las personas que están relacionadas con el campo, la agricultura, lo agropecuario y la agroindustria y en la cadena alimentaria. Eso por un lado. A ver, yo creo que es importante tener claro algunas cifras y cuando hablamos de porcentajes sobre el PIB, estamos hablando de que si el PIB sube, el porcentaje, y es preferible hablar de valores absolutos. 2013 hablábamos de exportaciones totales primarias de 6.200 millones de dólares, 14, 7.500, 2015, 7.540, 7.600 para el 2016. Cuando vemos que lo que en teoría se ha estado impulsando es el cambio de matriz productiva y vemos las exportaciones agroindustriales que van de 2098 a 2039 a 1726 y a 1708, que por el contrario, en lugar de incrementarse, han decrecido, tanto en valores como en volúmenes. Es fundamental entender el sector agropecuario no solamente en lo que representa la producción primaria o lo que representaría el sector de embalaje o agroindustria,
sino ya comenzar a darnos cuenta que el mundo sigue creciendo, que la población sigue creciendo, los recursos se contraen, porque una hectárea hace 5.000 años era una hectárea, y una hectárea este año sigue siendo una hectárea, pero la población, lo que Mauricio plantea, 56 habitantes por kilómetro cuadrado. Tenemos islas como Taiwán, que tiene 560 habitantes por kilómetro cuadrado, y todos tienen que alimentarse. El Ecuador tiene una condición geográfica y ambiental única prácticamente en el planeta, y ahí deberíamos He hecho pensar. el diagnóstico, primero una precisión y luego cuál es el reto. A ver, uno, la precisión. Si bien los valores absolutos son tremendamente importantes, siempre hay que medirlo en términos relativos, porque el 25%, el 12% de 100 son 12.000, eso es evidente. Si crece el Producto Interno Bruto, yo aspiro a mantener una participación mayor, es decir, si es 25 de 300 es mucho más importante que decir 25 de 100. Porque en términos reales ha crecido. Ahora, vamos al reto. Tú dices, la agroindustria ha decrecido. Me has mostrado valores absolutos y en efecto la agroindustria ha decrecido. ¿Qué planteas? ¿Cuál es el reto? Hay que repensar directamente el modelo agropecuario, hay que repensar la forma de producir, y no solamente producir por productividad, sino producir pensando qué es lo que está buscando un consumidor exigente en el mundo entero, gran oportunidad del acuerdo comercial con Europa, y darnos cuenta que pese a las crisis, y pongo el gráfico lo planteo aquí, pese a la crisis del sector petrolero, tenemos que el sector petrolero cayó el precio y se fue a pique la producción, cuando la línea roja representa la producción primaria agrícola, que se ha sostenido con una ligera tendencia al alza. El Ecuador es un país de vocación agropecuaria. Pensemos en el Ecuador como un eje de desarrollo en lo que es la cadena agroalimentaria, que es lo que buscan los consumidores, y sobre eso potenciar el consumo para exportaciones sin desconocer la importancia de sostener la seguridad alimentaria. Voy donde Mauricio Proaño. Tenemos que repensar el modelo agropecuario y no solo por productividad, dice Rodrigo Gómez de la Torre. Mauricio Proaño. Sí, creo que hay varios retos, y uno de los temas importantes son los elementos que se necesita para hacer eso. Y para eso creo que hay una normativa. Uno de los problemas graves en el Ecuador, y también tengo la información aquí, es el tema de acaparamiento de agua que ve en el país. Cuando revisamos las estadísticas encontramos gente muy poca con mucha agua. Alta cámara, por favor. Tenemos muchos problemas en cuanto a lo que es concesiones de agua y a veces desperdicio que se va dando en el país. Este desperdicio que se da y este mal uso del agua fue uno de los temas importantes para generar la ley de aguas actualmente, la que hace la redistribución sin quitar a nadie, dando lo que necesita cada uno para la producción. Eso es un primer elemento clave, que es el reto futuro en el gobierno, es entrar en este tema de la redistribución del agua. Agua existe en el Ecuador, lo que está es mal distribuida, y ese es clave para esto. Otro tema importante es el elemento tierra. El reto que se tiene hoy es comenzar a trabajar la ley que está enfocada, y como decía Rodrigo, tiene la hipótesis que es mundial. Ecuador, 16 millones de habitantes, 7.300.000 hectáreas, ha disminuido el hectareaje de la superficie agrícola y aumenta la población. Ese reto es el que hay que enfrentar. Y cómo la ley, por ejemplo, estaba oyendo de reforma agraria, y yo creo que en el Ecuador hay que discutir fuertemente si se necesita reforma agraria o no, ya está reformado, está hasta con minifundio en todo lado. Se necesita que la tierra cumpla la función social y ambiental que dice la Constitución. El que no cumple, pues, tiene que entregar al Estado, se le comprará y se entregará. Este modelo, agua, tierra, es la clave para lo que es producción. Si no hacemos un buen uso, la ley, por ejemplo, empuja a la productividad, legalización de las tierras, indica conservación de zonas altas de generación de agua, pone límites ya al crecimiento urbano, trabaja en el tema de productividad en cuanto al paquete. Ahí sí, el paquete que venga con seguro agrícola, que venga con crédito y lo demás. Pero el modelo tiene que empujarse a un modelo de desarrollo rural y no un desarrollo agrícola per se, porque creo que si no empujamos que el campo también se industrialice, comience la agroindustria a fortalecerse. En los últimos informes de hace un mes nomás de CEPAL es muy claro, ¿no? Es muy claro que la productividad cuando se trabaja en la parte agroindustria es 3.6 veces más que solamente la agricultura. Entonces tenemos que empujar en campo, pero en campo yo creo que el desarrollo va a darse cuando la empresa
comunitarias, de empresa privada, comience a generar valor agregado, pero en las zonas rurales, donde se necesita generar empleo, donde se necesita generar riqueza y donde se puede distribuir la riqueza de una forma más Estamos justa. entrando en materia y ya le están poniendo el chimichurri a la temática. Precisiones, Mauricio. Tú hablas de elementos importantes como el agua y tierra y esos temas ya se han realizado en el país, por lo menos en términos de leyes. Pero son elementos importantes, evidentemente, para la producción, pero también hablas que ha disminuido la superficie agrícola. Eso significa entonces que estamos hablando también de la urbanización de lo rural o que la frontera agrícola se ha ido arrinconando, es decir, se ha ido extendiendo en términos de disminuir la superficie agrícola. Si está sucediendo esto, es decir, tenemos menos superficie agrícola y tenemos un crecimiento demográfico importante, entonces significa que la productividad tampoco es mala, sino que tenemos que trabajarla fundamentalmente. Pero en ese sentido, para trabajar en productividad, podemos tener y producir más, pero esos productos requieren colocarse tanto en el mercado local como en los mercados globales y ahí entra el tema de la agroindustria para tener este efecto multiplicador. ¿En qué parte del proceso estamos? Y si nos falta bastante, ¿cuál es el reto fundamental? Bueno, el reto, yo pienso que una de las cosas es aplicar lo que está en la ley. Una de las cosas importantes en la ley de tierras es haberle quitado ya a los gobiernos locales la potestad de tierra agrícola dedicada a la urbanización. Nosotros retiramos ese artículo y hoy la Autoridad Agraria Nacional va a ser la que dice, si es de aptitud agrícola, señores, no se puede. Solo en el caso de que llegue una presión demográfica fuerte y no exista más suelos que esos, crecerá. Entonces uno lo que tiene que hacer es disminuir superficie urbana, crecer más verticalmente que antes horizontalmente, concentrar servicios y poder tener zonas rurales más compactas pero con mayores servicios. Y lo mismo, pusimos límite también al avance de frontera agrícola en los páramos, se protege árboles hasta 3.400 en la sierra, 2.800 en el páramo bajo, que es bajo Azuay. Ya tenemos ese límite. Ahora, ¿qué hay que hacer en esto? Uno de los temas importantes, creo que porque habla la redistribución, es el empuje al riego. El riego solo con agua, suelos producen 30% más. Tenemos un potencial para superficie en este momento casi de 1,5 millones de hectáreas en el Ecuador que se puede incluir en productividad con riego. Y eso puede ayudar fuertemente a mejorar lo que es abastecimiento de alimentos, la seguridad alimentaria que se necesita y trabajar en este tema. El riego siempre será importante, ahora hay que ver qué tipo de riego hay. Sí, porque bueno, también eso hay riego también caro y riego más barato. Depende, porque bueno, en la mayoría en el Ecuador se hace riego por superficie, que ese es el peor, el que más afecta. Hay que trabajar ya en modelos de riego por aspersión, goteo y lo demás que se necesita para optimizar el recurso, ¿no? Ok, vamos donde Cristian, empresas comunitarias, pero tú mencionaste el tema de las cadenas agroalimentarias. Hay que generar encadenamiento productivo y cadenas de valor. Estas cadenas agroalimentarias todavía son incipientes en el Ecuador. El tema es cómo articularlo con los productores y cómo desarrollar estas comunidades productivas y especialidades en los distintos territorios y comunidades. Mira, son ya más de un año que hemos empezado en ANFAB, en la asociación, a trabajar ese tema. Y ese tema va por la responsabilidad de la industria agroalimentaria. Estamos hablando de urbanización, estamos hablando de disponibilidad para la alimentación, tanto para el acceso, la compra y la elaboración en casa. Yo creo que frente al panorama del cambio climático, escasez de agua, escasez de tierra, concentración en la parte urbana, la industria tiene que repensarse. Solamente te acoto algo, ¿sí? Escasez de alimentos en el mundo a futuro. Así es. Entonces, Ecuador está un país privilegiado. Tenemos agua, tenemos tierras, no las extensiones que tiene otros países como Brasil, como Argentina, pero tenemos tierras y microclimas, es decir, que constantemente podemos producir. El problema es que se produce cualquier cosa, se produce lo que se sabe, lo que se aprendió del abuelo, de tatarabuelo, pero ahí no más.
Y nosotros como industria tenemos la responsabilidad de alimentar la población de aquí a 5 o 10 años, que va a ser la nuestra. Y tenemos que repensarnos en términos de cadenas. Somos nosotros que son expuestos al consumidor, a los deseos del consumidor. Las necesidades del consumidor de mañana, que son totalmente diferentes las de hoy. Y transmitir esos impulsos a lo largo de la cadena. Hacernos pana de las comunidades rurales, organizar las comunidades a través de un sistema de asociación, transmitir la tecnología. Y eso implica un retooling de una nueva ingeniería de la industria, en lo cual tengamos ese conocimiento del campo. Este rato no tenemos el conocimiento. Tenemos tanto conocimiento, lo siento decir así tan crudamente, como una ama de casa que va al supermercado o a un supermercado a comprar sus alimentos. Pero cómo se hace no tenemos idea. Y es lo que tenemos que empezar a impulsar. Ahora, pero en esa asociación con el productor, con la comunidad, así es. Hay un comportamiento cultural de todos los sectores que es la desconfianza. Así es. Eso es lo lamentable. ¿Y por qué se produce eso? Es el tema y cómo vencerlo. Cristian, es porque la distribución de la renta, por lo general, va al más potente y menos al productor. Entonces, ahí tenemos que trabajar para construir lazos de confianza en un ganar-ganar. Va más allá del ganar-ganar, es el valor compartido. Buen concepto. Ahí parte. Y no es un concepto nuestro, es de Michael Porter, no es cualquier economista que lo ha lanzado, y no son cualquiera de las empresas que le están aplicando. Imagínese usted que yo produzco un cacao, y yo digo de aquí a 100 años, produzco un cacao y le vendo a una empresa que tiene una marca muy buena, que de golpe yo puedo ser partícipe de la marca. Ya no es un cacao materia prima, es un cacao que tiene el mismo valor que la marca. Y eso fue una de las decisiones cuando relanzamos hace años el cacao arriba del Ecuador, a donde una empresa multinacional se interesó a cómo hacer ese cacao, porque si no tenía ese conocimiento no entraba el chocolate. Migrar del valor del producto al valor patrimonial de la marca. Así es. Gracias. Javier Villasís, Cristian dice algo que es dramático, ¿no? Se produce cualquier cosa. El hecho que se produzca cualquier cosa, al amparo del criterio y de la opinión de Cristian Wally, me llevaría entonces a pensar que el Ecuador no cuenta entonces con un mapa de potencialidades agrícolas y que sea capaz de ser un gran generador de encadenamientos productivos y cadenas de valor. Permíteme reflexionar primero sobre lo que decía Rodrigo. Rodrigo mencionaba que tenemos problemas, que no hemos crecido mucho en agricultura, y es cierto, no vamos a decir y hacer autocrítica. En este momento hay que ser autocríticos. Hay problemas en el campo todavía y esto es lo que tenemos que reflexionar de fondo. Pero son problemas que vienen desde hace 50 años. En estos últimos 10 años se empezó por el principio. Se empezó a mejorar carreteras, se empezó grandes proyectos hidroeléctricos, se empezó a reivindicar socialmente al Ecuador, que estaba abandonado en las zonas rurales, como decía Mauricio. Mauricio mencionaba la ley de aguas, la ley de tierras, hay una ley de semillas también en primer debate. Es necesario, por ejemplo, una ley de seguros. Todavía hay que hacer mucho trabajo en la Asamblea y por suerte tenemos líderes sobre el seguro agropecuario. Sobre el seguro agropecuario. Por suerte tenemos líderes en la Asamblea que van a seguir defendiendo estos temas. Pues son temas básicos de derechos humanos que el país empezó a cambiar. En este momento, todo lo que se menciona aquí como problemas son oportunidades, considerando los mercados internacionales, considerando los potenciales que mencionan, e inclusive el cambio climático en cierta medida es una oportunidad. Hay zonas desérticas en Perú que, producto del cambio climático, se lograron reforestar con una política correcta. De plano, lo último que hemos hecho desde el Ministerio de Agricultura ha mejorado la situación en ciertas cadenas puntuales, que el cacao, pasamos de octavos a cuartos productores del mundo, maíz, autosuficientes por primera vez en la historia del 2015. Hay ejemplos de cómo hacerlo. Se mencionaba dentro de las leyes algunos factores. Los factores de producción lo sabemos, está tierra, aguas, crédito, mecanización, pero vamos al cómo. El Ecuador entero está esperando en este momento
luego de la posición de Lenín Moreno, que empiece a trabajar en el agro como él se ha comprometido, y ahí tenemos claro el cómo. Estamos listos, con todos estos trabajos que se han realizado, estamos listos para empezar. ¿Por qué estamos listos? Porque tenemos equipos técnicos preparados que tienen modelos de gestión validados en campo, porque tenemos más de 1 millón de ecuatorianos que se registraron en la Minga Nacional Agropecuaria, producto de la propuesta de Lenín Moreno, porque tenemos unos mercados abiertos, porque hay diversas oportunidades. Entonces, en el cómo, de plano hay que profundizar e invertir más en el agro, en los factores de producción. Pero hablemos de más, permítame termino, más en tierras, con la creación del Fondo de Tierras que dice la ley. En el tema de crédito, hablamos de crédito del 2 al 5%. Tenemos de mecanización, seguro agrícola, todo dentro de 7 factores claves. Pero más allá de esto, de los factores que van desde la política estatal hacia territorio, es importante rescatar una realidad territorial que es diversa en cada cantón, y dentro de cada cantón inclusive tiene muchas diferencias. Estoy de acuerdo en ese punto, pero vamos por parte porque tiene que ver con el cómo, Javier. Primero, respondamos lo que dice Cristian Wall. Se produce cualquier cosa. Vamos a ese mapa que pregunté. Sí. Existe un mapa de potencialidades, generación y cadenas, y vamos a las especialidades por territorio, porque ese es el otro problema. El desarrollo territorial en el Ecuador, más allá que en la Constitución de Montecristi establece la regionalización, crea algunos conceptos de mancomunidades, genera competencias en términos de descentralización, en desconcentración muy poco, por cierto, pero no ha sido una realidad. Entonces, ese desarrollo territorial tampoco representa un punto de partida y una infraestructura para llegar a ser o constituir territorios en especialidades tal cual como lo pide Cristian Wally, en términos de producir de acuerdo a las potencialidades, a las especialidades y a generar ese valor compartido. Es que ahí viene la importancia del modelo de gestión. Cuando hablamos de minga agropecuaria, hablamos de una concertación, una articulación entre un sector agroindustrial, miles de pequeños productores que están esperando el desarrollo y un Estado concentrado en el campo. Es cierto que no hay un mapa, pero esto no se trata de un mapa de especialización, y nunca va a haber un mapa de especialización único y global que represente las diversidades de nuestro país y los potenciales de mediano y de largo plazo. Este es un sistema, tiene que darse un sistema inteligente desde cada cantón, que es lo que planteamos. Inaugurar una minga agropecuaria en cada cantón, ¿qué quiere decir? Convocar a todos los actores en cada cantón, sean los gobiernos provinciales, los ministerios, no solo el MAGAP, porque esto trasciende al MAGAP, las empresas privadas, los asambleístas, todos sentados en una sola mesa para poner sobre la mesa rápidamente, sin mucho estudio, lo que ya está claro, las potencialidades de cada territorio de cara a lo que está llegando diariamente como demandas de la Unión Europea. Y cada territorio, cada cantón tiene retos distintos. Lo podemos ver en la Sierra Centro, los retos de aprovechamiento hídrico clarísimos, mejoramiento de esta agricultura de subsistencia que tiene que ser más eficiente, que tiene que conectarse con la ciudad. En la costa tenemos los grandes cultivos de exportación. Cada realidad es distinta, no respondemos a un mapa. Este mapa tiene que ser dinámico y tiene que haber un aterrizaje cantonal que lo resuelve. Palabra Suelta también abordó esta semana lo que fue el examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra. Javier Lazo dialogó en vivo con Andrés Fiallo, quien representó al Ecuador en la misión de las Naciones Unidas. Palabra Suelta. Vamos a contactarnos con Andrés Fiallo. Andrés Fiallo es especialista en temas internacionales. Andrés Fiallo estuvo en Nueva York representando al Ecuador en la oficina, en la misión de las Naciones Unidas, la misión de Ecuador en Naciones Unidas, y entre otras cosas, y lo hizo con mucha pasión, fue manejar la tercera comisión, así es conocido en ese mundo del multilateralismo de Naciones Unidas. La tercera comisión trata todos los temas de derechos humanos, así que esa especialidad de Andrés Fiallo nos interesa ahora porque acabamos de pasar el tercer examen periódico universal allá en Naciones Unidas, y yo quisiera simplemente precisar de qué se trata
este examen periódico universal, no solo fijándonos en el Ecuador, sino un contexto general. ¿Por qué las Naciones Unidas crea el Consejo de Derechos Humanos y por qué provee a ese Consejo de Derechos Humanos de este mecanismo del examen periódico universal? Así que Andrés, buenas noches, gracias también a ti por aceptar la llamada. Buenas noches, estimado Javier. La Comisión de los Derechos Humanos de Naciones Unidas tenía labores importantes, destacables, a favor de los derechos humanos, pero tenía un vicio o recogía un vicio que no era propio de la Comisión o que no es propio de las Naciones Unidas, pero que sí es propio no de la comunidad internacional, pero de la sociedad internacional, ¿sí? De esa sociedad del Leviatán. Y es apuntar con el dedo solamente a los países más débiles, a los países con menos recursos económicos o con menor poderío militar, sobre sus situaciones de derechos humanos. Entonces, en el contexto de la Comisión había una desproporcionada balanza desfavorable para los países en desarrollo, que eran exclusivamente los señalados, los sentados en el banquillo, por decirlo de alguna manera. Esto sin duda no pudo sostenerse en el tiempo y de manera consensuada los países decidieron, todos los países integrantes de la ONU en la Asamblea General decidieron en 2006 enterrar la Comisión de Derechos Humanos, que no llevaba nada, que solamente exacerbaba las relaciones internacionales entre los países, las relaciones diplomáticas, menoscababa incluso el diálogo y por tanto reducía cualquier posibilidad de avanzar en los derechos humanos. Andrés, no sé si esa síntesis es válida, pero podría yo decir que se politizó en exceso a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sí, absolutamente. Es decir, los derechos humanos en la administración de los estados, de la promoción de ellos y de la protección de ellos, no está descontaminado de lo político, en lo bueno y en lo malo. Por tanto, efectivamente podemos decir que hubo una politización excesiva, sin duda. Luego, con esta extinción de la comisión, lo que decidieron los países miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas fue efectivamente crear el Consejo de Derechos Humanos. Eso fue específicamente en marzo de 2006. Crearon el Consejo de los Derechos Humanos, pero crearon también el mecanismo del examen periódico universal. Y en el literal E de la resolución 60/251 con el que crean al Consejo, explican del mecanismo brevemente, indicando que debe ser basado en información objetiva y fidedigna sobre el cumplimiento por cada Estado de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos, de una forma que garantice la universalidad del examen y la igualdad de trato respecto de todos los Estados. Entonces quizás ahí me detengo para explicar por qué este mecanismo podemos llamarlo más democrático. En el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos no sientan a que los países en desarrollo rindan cuentas de sus políticas en la materia. Por el contrario, los 193 países de la ONU, incluyendo los más poderosos, incluyendo los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pasan una revisión de su situación de derechos humanos. Y todos los países de la ONU, en el Consejo de Derechos Humanos, pueden hacerle observaciones. Hay 47 miembros del Consejo, pero también el resto son países observadores, y pueden hacer recomendaciones y observar elementos que consideran que no están siendo cumplidos de manera suficiente. Entonces, por un lado, esto aporta mayor democracia en el tema de la revisión de la situación de derechos humanos en el mundo, pero también contribuye de manera
quizás hay que contribuir a la integralidad de la protección de los derechos humanos. Por ejemplo, en muchos de los países más desarrollados está, no solo en ellos, pero en muchos está la gran cantidad de personas en situación de movilidad humana. Y si es que no hay una oportunidad para decirle a un país que acoge migrantes, mira, estás violando el derecho al acceso a la educación, estás violando el derecho a una vivienda adecuada, entonces hay una parte, un segmento de la población mundial que no está siendo protegida por los derechos humanos. Al respecto de esto, Noam Chomsky planteaba si es que no fueran de pronto derechos humanos a la carta. Si es que son universales, con signo de interrogación, aunque sí lo son, pero políticamente lo planteaba, en el sentido de que en algunas potencias, claro, defienden o protegen los derechos humanos en la medida en que está en su circunscripción. Pero, por ejemplo, si esa misma potencia tiene una base en ultramar o en algún territorio que no es de su jurisdicción nacional o territorial, entonces sí pueden aceptar o tolerar la violación de derechos humanos. Entonces, eso cuestiona realmente si es que estamos asegurando esa universalidad. Con el Consejo de Derechos Humanos, entonces, decía a todos los países, desde Canadá, Estados Unidos, hasta Argentina, Bolivia, todos los países del planeta pasan esa revisión y efectivamente eso empezó, las revisiones empezó en 2008, a pesar que el Consejo se creó en 2006, y el Ecuador tuvo la suerte y el honor en realidad, pero también la suerte porque fue por sorteo, de ser el segundo país del planeta en pasar la revisión del examen periódico universal en 2008. Lo hizo de nuevo en 2012 y ahora lo está haciendo en 2017. Puedo decir que no tengo duda de que el resultado en 2017 será exitoso y no es mi apreciación, sino que es algo que pueden corroborar en los medios en la misma página de Naciones Unidas. En 2008 y en 2012 los resultados fueron absolutamente satisfactorios para Ecuador, por avances sin precedentes en materia de derechos humanos, en tema de género, en tema de minorías, en muchos temas básicamente. Ahora, Andrés, el EPU, como lo conocen en ese mundo que tú también conoces perfectamente bien, ese examen periódico universal es una herramienta en la que mientras yo estoy pasando ese examen, el resto de países de la comunidad internacional me puede hacer observaciones. Yo las puedo acoger como no las puedo acoger. Si un país, por decir algo, tú has mencionado a los poderosos, tiene pena de muerte, por ejemplo, y nosotros consideramos que esa es una violación, le puedo hacer esa observación a ese país mientras está pasando el examen, pero ese país puede acogerla como no, esa observación. Absolutamente, sí. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona la construcción de lo que va a ser el resultado del ejercicio cada vez que pasa un país? Hay un informe que presentan los mecanismos de Naciones Unidas de Derechos Humanos, sí, los mandatados, o stakeholder, como le llaman en inglés. También ese informe entonces básicamente presenta recomendaciones, pero también felicitaciones. Sí puedo confirmar que Ecuador ha recibido muchas felicitaciones desde que existe este mecanismo. También presenta un informe terceras partes interesadas, por ejemplo organizaciones, en fin, que dan su punto de vista, y el Estado presenta su informe nacional, ¿sí? Pero ya el informe nacional del Estado está construido recogiendo no solamente el punto de vista del Estado, sino también tomando en cuenta puntos de vista de organizaciones, ¿sí? Entonces, una vez que el Estado presenta su informe, luego pasa a exponerlo, ¿sí? Como ha hecho esta semana el canciller Guillaume Long, y como hizo en su momento en 2008 fue el entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Yalc.
no recuerdo en 2012 quién, pero en todo caso el Estado, el gobierno presenta ante los miembros del Consejo en sala, explica y expone su posición del informe, y luego en base a todos esta información hay una troika, ¿sí?, de países que genera unas recomendaciones, pero también, como usted decía, varios otros países, aunque no sean de la troika, pueden plantear recomendaciones específicas. Por ejemplo, conozco que España recientemente ha consultado cómo va Ecuador a fortalecer en el gobierno entrante los derechos de las personas con discapacidad. Ese es un ejemplo de pregunta que ha planteado España. Muchos países plantean sus preguntas, sus puntos de vista, y efectivamente al final el Ecuador o el gobierno que fuera del caso, ¿no?, puede ser Ecuador o cualquiera de los países que está presentando su examen, decide soberanamente qué recomendación se ajusta a los intereses, a los principios que defienden sus cartas magnas, su constitución, su pueblo, en fin, ¿no? Como el ejemplo de la pena de muerte es un ejemplo absolutamente importante, porque hay países para los cuales es una necesidad o es una cosa normal, pero hay países como Ecuador cuya Carta Magna no contempla eso como una posibilidad. Incluso me atrevería a decir, desde una perspectiva académica más bien, que podríamos tener la visión de que se trata de una violación al primer derecho humano, que es la vida. La tensión que se vive en la península coreana fue el tema de análisis en el programa Mundo al Revés. ¿Es Kim Jong-un una real amenaza para el mundo? El politólogo y periodista argentino Daniel Winsberg se refirió a la participación de otros actores en esta problemática, como China y Estados Unidos. Hoy el análisis lo obtenemos de Daniel Wisenberg, periodista, politólogo, escritor. Daniel es además editor de la revista Late. Gracias por acompañarnos, Daniel. Bueno, empecemos con este análisis. No es una novedad la tensión política y militar en la península coreana. Digamos que la posibilidad de un conflicto ha estado siempre latente, ¿no? Sin embargo, el aumento de las hostilidades, partiendo de la retórica que ha alcanzado altos niveles de agresividad, sobre todo desde Washington, y bueno, posteriormente la exhibición del músculo bélico, entiéndase, movimiento de tropas, unidades navales, la instalación de sistemas antimisiles, son señales que inquietan porque parecen configurar un escenario de guerra. La espada lista para usar, como ha dicho Washington. ¿Cómo se llegó hasta este punto, Daniel? ¿Cuáles son los factores que incidieron en la construcción de esta atmósfera? Bueno, como bien lo decís, han pasado muchas décadas desde que se ha pausado la guerra de Corea, y esto es el principal factor a tener en cuenta. La guerra de Corea no ha terminado, simplemente se ha, como dije recién, pausado, es decir, se ha firmado un alto al fuego que se ha violado muy tenuemente en la zona desmilitarizada, allí en el paralelo 38, en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Hubo algunos episodios en los que se violó el alto al fuego, pero nunca se reanudó la guerra de Corea. Pero sí sigue vigente. Y por eso Estados Unidos ha tenido desde ese momento y ha reforzado y ha invertido muchísimo dinero en presencia militar en el paralelo 38. Por eso Estados Unidos ha ayudado a Corea del Sur. Yo creo que el mérito del desarrollo económico de Corea del Sur es coreano, pero no hubiera sido posible de todos modos sin el soporte de Estados Unidos. Y Corea del Norte se está transformado en esa gran amenaza que hoy tiene más lugar en los medios, pero que habitualmente la venía teniendo en los últimos años, en la última década especialmente, también para justificar la presencia de Estados Unidos en la zona. Con esto no justifico a la inversa a Corea del Norte. Creo que es un régimen dictatorial, que es un régimen cerrado, que es la primera dinastía comunista de la historia, que si Kim Il-sung tuvo alguna buena idea, ya
se fue difuminando y se ha tergiversado completamente, pero permanentemente el enmarque mediático intenta mostrarnos a buenos y malos cuando esas categorías no sirven para analizar la política, y si sirvieran tendríamos que decir que son todos malos. Pero, ¿qué hay del principio de la libre determinación? ¿No? Una pregunta lanzada al azar. Me refiero a Corea del Norte, un país determinado, como hemos visto, a defender su modelo de desarrollo, más allá de los cuestionamientos que podamos formular. Sí, Corea del Norte, digamos, es un país muy pequeño, muy precario, y que la forma que ha tenido de sobrevivir es cerrándose en sí mismo. Y el autoritarismo y esta especie de dinastía que se ha generado en la familia Kim, sabe muy bien, siempre supo muy bien que la forma de sobrevivir al bloqueo comercial y a los cambios, a la caída del muro de Berlín, a las mareas que la política iba trayendo, era cerrarse cada vez más, y lo han llevado a un extremo impresionante. Digamos, el único país del mundo sin internet, que hasta es un detalle, digamos, porque el acceso está mediado por el Estado. Es decir, hay una intranet, hay acceso a bienes y servicios muy limitados, y sobre todo hay una noción, creo, en el régimen norcoreano, que es que ya no hay forma de salir negociadamente. Es decir, no hay acuerdo posible con Corea del Sur porque se han sacado muchas distancias. Corea del Sur tiene 40 veces, la economía de Corea del Sur pasó de ser 5 o 6 veces más chica que la de Corea del Norte después de la Segunda Guerra a ser 40 veces más grande. Entonces el régimen de los Kim ya no tiene herramientas para no tiene nada que hacer, y entonces por eso apuestan por la carrera armamentística, ¿no? Saben que la única manera de seguir ahí es seguir jugando a ser una amenaza. El problema es que este juego un día puede transformarse en una realidad. Y bueno, resulta difícil analizar también las verdaderas intenciones de Trump, ¿no? Quien se ha empeñado en poner en tensión los conflictos externos, quizá como una estrategia, ¿no?, para contrarrestar los importantes reveses que ha sufrido en los primeros meses de gobierno. La pregunta es, ¿cuál es el costo de esta provocación? ¿Hasta dónde se pueden llevar las amenazas? Es una pregunta que nos venimos haciendo con Trump desde que empezó la campaña presidencial. Luego ganó la presidencia y nos seguimos haciendo la pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar Trump? ¿Quién es realmente? ¿Cuál es su límite? ¿Quiénes son sus amigos y quiénes sus enemigos? Arrancó su gobierno y todos pensábamos que iba a tener una relación mucho más cercana con Moscú, y que entonces lo que había dicho sobre Corea del Norte quedaba un poco en la nada, lo que había dicho sobre Siria quedaba un poco en veremos. Sin embargo, vira completamente y bombardea Siria, bombardea Afganistán, envía más tropas a las que ya había, porque parece que Estados Unidos no tenía presencia militar y ahora la venía teniendo y ahora la está reforzando. Con Donald Trump lo que tenemos es realmente un cambio de escenario. Eso es lo nuevo en esta situación. Corea del Norte es una dictadura hace mucho tiempo y viene haciendo ensayos armamentísticos hace mucho tiempo, y viene haciendo desfiles militares como los que salen en la CNN hace mucho tiempo. Lo novedoso es que enfrente hay un tipo que de la noche a la mañana puede cambiar de política, puede decidir bombardear, puede retirarse de repente. Lo que cambia es la aparición de un Donald Trump y su imprevisibilidad para manejar la política exterior.
Revisamos la información internacional. El presidente venezolano Nicolás Maduro convocó esta semana a una asamblea constituyente. El anuncio fue hecho durante la celebración del Día del Trabajador en ese país y en momentos en que se evidencia nuevamente una alta polarización de la sociedad venezolana. Convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una asamblea nacional constituyente para lograr la paz que necesita la República, para derrotar el golpe fascista y para que sea el pueblo con su soberanía quien imponga la paz, la armonía, el diálogo nacional verdadero. Pero esa no fue la única noticia importante que se registró en ese país. El reconocido periodista Leopoldo Castillo denunció a través de su cuenta de Twitter que el líder opositor Leopoldo López fue trasladado desde la cárcel de Ramo Verde hacia un hospital sin signos vitales. Sin embargo, pocas horas después, el diputado y vicepresidente del partido oficial PSV, Diosdado Cabello, difundió en su programa de televisión un video como prueba de vida del líder opositor Leopoldo López, grabado en su celda. Informa, este es un mensaje de fe de vida para mi familia. Hoy es 3 de mayo, son las 9 de la noche. Es un mensaje para Lilian. No entiendo la razón por la cual se quiere dar una fe de vida en este momento. Le mando el mensaje a mi familia, a mis hijos. Les digo que estoy bien. Mira, Leopoldo, te voy a aclarar. La fe de vida la ponemos nosotros. Somos nosotros, no es tu familia que la está pidiendo. No es tu familia. Somos nosotros para que el mundo sepa que se les volvió a caer otra patraña. Para que el mundo sienta. Así llegamos a la parte final de este espacio. Recuerden que también pueden seguirnos desde cualquier lugar del planeta visitando nuestro sitio web www.mediospublicos.es o que pueden volver a ver nuestro programa en la cuenta de Ecuador TV en YouTube. En 8 días nos volveremos a ver aquí con las voces de la semana. Felicidades.